Amén, va meditando la palabra. Y quiero leerles un poco, porque ella estaba hablando acerca de unas reuniones que se hicieron la invitación y no fueron algunos. Y en cierta manera debemos entender que nosotros en este tiempo estamos corriendo con una visión, ¿sí? Y estamos creyendo algo específico y necesitamos ser constantes. Ella habló en la reunión, en el tiempo de oración y decía, si no somos constantes en lo que estamos haciendo, no vamos a recibir nada del Señor. Santiago dice, si estamos dudando, pues vamos a ser como las olas del mar, llevadas para un lado y para el otro. Y a veces arrancamos con ganas, pero con el tiempo que tendemos a desanimarnos. Pero estamos los unos a los otros para animarnos en la fe y para permanecer y ser constantes en lo que debemos hacer, ser determinados, ¿sí? Y esto requiere disciplina de nuestra parte y constancia. Y quiero leerles un momento en Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hebreos 12:5, y presten atención a la palabra. Estemos allí meditando en la palabra, no lo asuma como algo personal. Usted necesita esto, yo necesito esto, todos necesitamos ser formados por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces dice el versículo 5, y habéis ya olvidado la animación que como a hijos, que como qué, o sea que primero tenga presente, Dios anima, ¿sí? O exhorta, pero ¿a quiénes? A sus hijos. Y hijos, ¿por qué? Porque les ama. Si no les amara, ni les exhortaría, ni les diría nada. Miren, a ver, chino, hagan lo que ustedes se les dé la gana, ¿cierto? Pero Él los exhorta como a hijos y se les dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea que la tendencia de nosotros es ¿a qué? A menospreciar la disciplina, a tenerla en poco. Como no me agrada mi carne, entonces ¿yo qué hago? La menosprecio. Yo la menosprecio, no la considero, no la tengo presente, pero yo no puedo menospreciar. Si soy hijo de Dios y Él me ama y Él me está disciplinando, es porque quiere lo mejor para mi vida. ¿Sí lo cree? O sea, lo que motiva a Dios es su amor. Él nos ama. Y muchas veces ese amor nos va a corregir, pero no es para traer destrucción, sino para traer ¿qué? Bendición a nuestras vidas. Él nos quiere bendecir, ¿cierto? Dice, ni desmayes cuando eres ¿qué? Reprendido con él. O sea que ¿qué tiende uno a hacer cuando hay disciplina? A desmayar, ¿cierto? A no a seguir haciendo la cosa, a no hacer lo que él nos está diciendo. Porque el Señor al que ama, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace el Señor? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Y qué es azotar? Azotar es que cuando usted no está haciendo la cosa correctamente y no lo está haciendo bien, viene la palabra y lo confronta. Y esa palabra viene siendo como un ¿qué? Como un azote, ¿no? Como un azote allá. Ahora versículo 7 dice, si soportáis, ¿qué necesito hacer con la disciplina? Soportarla. Diga, yo necesito soportar la disciplina. ¿Y por qué necesito soportar la disciplina? Él me dice, porque Dios me va a tratar como ¿qué? Como a hijo. Porque ¿qué hijo es es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, para él es una locura que un padre no discipline a los hijos. O sea, eso está fuera de contexto. Un padre que ama va a disciplinar a sus hijos, ¿cierto? Pero si los deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, escuchen muy bien, dice, de la cual todos ¿qué? Han sido participantes. O sea, todos participamos de esta disciplina. Si usted no participa de una disciplina, entonces viene a ser, mire lo que dice el versículo 9. No, el 8. Pero si nos deja sin disciplina, de la cual todos somos participantes, entonces somos ¿qué? Bastardos y no hijos. ¿Qué es un bastardo? Un bastardo es un hijo que nació fuera del matrimonio, ¿sí? Fuera de la relación matrimonial. Y él dice, entonces lo trataría como un bastardo, pero no, nosotros somos ¿qué? Hijos legítimos, nacimos por medio de la palabra de Dios, creímos en Jesús y nacimos, no somos hijos ilegítimos, somos hijos que hemos creído en la palabra de Dios y nacimos. Pero ¿sabe qué pasa? Que si no soportamos la disciplina, entonces, ¿qué pasa? Sigamos leyendo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos o los honrábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor el Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces algunos dicen, bueno, si Dios me habla o una voz del cielo me dice, yo voy a obedecer. Yo obedezco a Dios, pero no a los hombres. Pues está equivocado, porque Dios ha colocado, usted lee en Efesios 4, y Él colocó pastores, maestros, apóstoles, evangelistas, ¿para qué?
para perfeccionar al cuerpo de Cristo, para madurarlo en la palabra de Dios. O sea que Dios no va a actuar si no es por medio de su iglesia. Amén. Entonces algunos dicen, no, es que yo honro a Dios y no a los hombres. No, no es así. Dios dispuso dones, Dios dispuso una autoridad y debemos honrar las autoridades. Aún Romanos dice que si nosotros no honramos las autoridades, ¿qué pasa? Estamos deshonrando ¿a quién? A Dios mismo, a Dios mismo. Entonces dice, versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, ¿quién? Nuestro Señor, para lo que nos es provechoso. O sea que la disciplina que viene por medio de la palabra trae ¿qué? Provecho. Tal vez a su carne, ¿qué pasa? Su carne patalea, su carne le gusta, le molesta, les gusta, pero eso trae bendición a su espíritu. Y él dice, ¿para qué? Para que participemos de su santidad. ¿Sabe qué santidad? Es cambiar su manera de pensar. Ayer hablaba con alguien y me decía, no, yo no voy porque me da pereza. Yo le dije, vea, pereza nos da a todos. O sea, ir a trabajar nos da pereza, ir a la iglesia nos da pereza. Pero si a usted le da pereza, por eso no va a ir a trabajar. Dice, no, yo sí voy. Entonces no es una cuestión de pereza, es una cuestión de que no estamos renovando nuestra mente. ¿Por qué a la iglesia sí le colocó esa excusa? Pero para ir al trabajar no. Es porque no queremos cambiar nuestra manera de pensar, porque queremos pensar como se nos da la gana, ¿cierto? Pero necesitamos ¿qué? Cambiar nuestra manera de pensar. No es una cuestión de que me da pereza, no es una cuestión de que no tengo ganas, es una cuestión de que estoy pensando mal y necesito renovar mi mente y aceptar que la palabra de Dios es la verdad. Entonces colocamos muchas excusas, pero realmente esas excusas no son de bendición para nosotros, antes nos hacen es daño. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Quién se pone muy feliz cuando lo disciplinan? Me dieron, allá Neita se pone feliz allá cuando hay varita. No, él no se pone feliz, sino de tristeza. Pero dice, pero después, ¿qué pasa? Da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ¿qué? O sea que necesitamos ejercitarnos en la disciplina, ¿cierto? Y esto es para todos, no es para algunos exclusivamente. Dice, de la cual todos han sido participantes. Ahora, usted puede tomar la actitud cuando hay disciplina. Dice la palabra, si usted es ejercitado en esa disciplina, ¿qué va a pasar? Usted va a dar ¿qué? Frutos apacibles de justicia, o sea, que son agradables delante de Dios. Usted va a empezar a pensar como Dios piensa, a andar en lo que dice Isaías 55, ¿en sus qué? En sus pensamientos, en sus caminos, ¿cierto? Pero usted también puede tomar la otra opción. Mire lo que sigue diciendo, el versículo 12, que nosotros a veces leemos ese versículo, pero no leemos todo el contexto. Dice, por lo cual levanten las manos caídas. O sea que, ¿qué está diciendo? Que como no estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos dice, o no estamos participando en la disciplina, hemos estado ¿cómo? Con las manos que caídas, o sea, no unas manos que ¿qué? O sea, primero, si no estamos participando de esa disciplina es porque no le estamos adorando, no tenemos un corazón para Él, ¿sí? Estamos fríos espiritualmente. Realmente el problema es del corazón, no tiene una disposición hacia Él, a su palabra, pero sigue diciendo, y las rodillas paralizadas, o sea, allá no se han doblado para postrarse y orar, ¿cierto? No lo tiene. Dice, pero usted levante las manos caídas, adórele, ore, haga sendas derechas para sus caminos, o sea, conforme a la palabra de Dios, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid ¿qué? La paz con todos y la santidad, sin la cual ¿qué? Nadie verá al Señor. Esto no está hablando de salvación, pero sí está hablando de ¿qué? De que yo no voy a andar en sus caminos y en sus preceptos si yo no sigo esa disciplina. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. O sea que, ¿qué sucede cuando rechazamos la disciplina de Dios? Podemos dar lugar ¿a qué? A la amargura, una raíz de amargura. Nos vamos a ofender, que por qué me están haciendo eso a mí, que se creen y todas estas cosas. ¿Y qué puede pasar? Una raíz de amargura, ¿qué va a hacer? Lo va a estorbar, ¿cierto? Y dice, no le va a permitir alcanzar la gracia de Dios. ¿Y sabe qué es? Que usted no tome la gracia de Dios. ¿Sabe qué significa eso? La gracia es la habilidad de Dios. La gracia es Jesús mismo. O sea, usted termina alejándose de su habilidad, de Jesús, de lo que Dios quiere hacer. O sea, la amargura es peligrosa. ¿Y la amargura cómo nace? ¿Cómo nace, Wilmer, la amargura?
¿No sabes? Por medio de una ofensa, ¿sí? Te ofendes y empiezas a meditar en esa ofensa, una y otra vez, ofendido en eso. ¿Sí? Le das lugar a la amargura y esa amargura te va a estorbar y no te permite acceder a la gracia de Dios, no te permite tomar lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz. Y no solamente te va a perjudicar a ti, sino tú vas a tratar de ¿qué? De contaminar a otros. Entonces empiezas a hablar mal, empiezas a hablar con otros en contra de lo que te ha ofendido, ¿cierto? Fuera que te quedaras callado, no, tú no te quedas callado, tú empiezas a hablar mal y empiezas a declarar cosas incorrectas. ¿Y qué pasa? Realmente te estás alejando ¿de qué? De la gracia de Dios. Y eso es realmente orgullo, estamos siendo orgullosos, nos hemos alejado de lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. Entonces yo quiero animarlos, mire lo que al final termina diciendo: no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea que le dio más valor a la ofensa que a la gracia de Dios. Tuvo más valor las cosas de este mundo, lo terrenal, que lo que Dios había provisto a través de la obra de Jesús. Hace vana la obra de Jesús en su vida porque simplemente está ¿qué? Ofendido. Entonces necesitamos que arrepentirnos si estamos en esa actitud. Si los estamos animando a ir a esos talleres de oración, si los estamos animando a llegar temprano acá, hágalo por favor, no dé excusas, sea obediente, mi hermano. Nosotros como iglesia estamos interesados en su crecimiento espiritual, y si nosotros no colocamos en cierta manera como una disciplina, un animarlos, entonces simplemente estamos enseñándoles cosas que ustedes quieren oír, que les gusta su carne, pero nosotros no estamos interesados en eso. No, nosotros estamos interesados en qué, en su crecimiento espiritual, no en tanto en que si les gusta si toca venir a las 8 o no. No. Realmente ni siquiera preguntamos, ¿les parece bien si venimos a las 8? No, nosotros dijimos, vamos a venir a las 8 a orar. ¿Por qué? Porque fue algo que el Señor nos puso en nuestro corazón. Es necesario que la iglesia aprenda a orar. Por eso constantemente los estamos animando. Es necesario venir a los tiempos en la mañana a orar de 5 a 6 de la mañana. Usted me dice, me queda muy difícil. Oiga, conéctese por Zoom. ¿Cuánto llevamos diciéndole a ustedes, conéctese? Y la verdad son pocos los que realmente obedecen y quieren ver las promesas de Dios, quieren ver lo que Dios puede llegar a hacer en sus vidas, pero no son obedientes en cosas tan sencillas como se les está diciendo. Entonces, ¿qué queremos? Animarlos. No se pongan de orgullosos pero ese pastor o esa pastora, ¿qué canciones son? Dele con ese mismo cuento. No, estamos aquí en la iglesia no para decir que somos cristianos, estamos aquí en la iglesia para ser hacedores de la palabra de Dios. Entonces no nos quedemos solamente allí, yo soy cristiano, no, seamos hacedores. Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero permitamos que esa disciplina nos lleve a dar frutos de justicia que son para la gloria de Dios. Necesitamos ejercitarnos en la palabra, y hace 8 días hablamos acerca de la zona cómoda, ¿sí acuerdan? Estamos en la zona de confort y nos emberraca y nos ofendemos y nos ponemos bravos y nos sacan de esa zona de confort. Pero necesitamos salir de esa zona de confort, porque en esa zona de confort no vamos a crecer y no vamos a hacer el plan de Dios. Pero si nos pasamos a esa zona de incomodidad, donde a mí no me parece, pero sin embargo yo lo voy a hacer, yo voy a crecer espiritualmente. Si lo que usted hace siempre es porque a usted le parece o porque usted está de acuerdo, usted no va a crecer. Usted tiene que empezar a hacer cosas a pesar de que no le parezcan. Su misión inicia cuando a usted no lo parece y le hace. Si solamente usted hace las cosas que le parecen, usted es un orgulloso y solamente funciona si a usted le parece bien. Pero ¿sabe qué? Fe muchas veces es hacer cosas que a usted ni le parece. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a Pedro, oiga, vaya allá y el primer pez que saque le va a salir la moneda y con ese vamos a pagar el impuesto? O sea, eso era la locura. Pedro era un pescador profesional, él no estaba acostumbrado a pescar con anzuelo, él pescaba ¿con qué? Con red, ¿cierto? Sin embargo, Jesús le sacó de toda su comodidad. Dice, vaya con anzuelo y el primer pez que salga, ahí va a salir la moneda para pagar el impuesto. ¿Eso es lógico? No. ¿Él estaría de acuerdo con eso? No. Nada, él tenía que obedecer. Entonces no es que estemos de acuerdo, usted no tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios, usted tiene que ser obediente y someterse. Amén. O sea, eso es contra el mundo. Hablamos esto al mundo y esto es la locura. El mundo se levanta y dice, ay, ellos son unos, ¿cómo se le dirían? Esclavizadores. Sí, o sea, usted se pone a escuchar un poquito al mundo y usted tiene mucho para debatirme lo que yo le estoy diciendo. Si usted puede sacar cantidad de excusas, y si se pone, obviamente el mundo está conformado al diablo y el diablo ha educado muy bien al mundo a no someterse.
O sea, excusas para no someterse las hay. Eso sí, pero esto no es, se trata de encontrar razones. Esto se trata de ¿qué? De simplemente ser obedientes a la palabra. Nos sometemos a la palabra, creemos en lo que Dios tiene para nosotros, sabemos de su amor. El diablo no dio su vida por nosotros, el mundo no ha dado su vida por nosotros. Entonces, ¿usted qué hace viviendo conforme al mundo? Si el mundo no está interesado en usted, Dios sí está interesado en nosotros. Amén. Dios está interesado en nosotros y Él nos amó y Él quiere que nosotros hagamos sus planes, que son los mejores para nosotros. Entonces, esto no era mi prédica, pero era algo que el Señor quiere animarnos. Vamos a crecer, iglesia, que Campus Delta sea un campus de modelo, un campus donde, oiga, esta iglesia, este campus es un campus que va adelante, es ¿cómo se le llama eso? Que va punta de lanza, punta de lanza. Pero necesitamos de usted. No funciona solamente con uno, dos, funcionamos todos. Muy bien. Y no digas que no te avisamos. No digas que no te avisamos. Vamos para la segunda parte de la serie y se llama Frente al Cañón. Frente al cañón. ¿Sí han escuchado esa frase? Algunos han escuchado al pie del cañón, pero vamos a hablar acerca de ¿qué? Frente al cañón. ¿Y qué es esa frase? Es una frase que utilizamos comúnmente para decir que nos mantenemos firmes en nuestra posición. Es una frase que se usa para decir que nos mantenemos ¿qué? Firmes en nuestra posición, que estamos dispuestos a todo por cumplir nuestro compromiso, que estamos dispuestos a todo por cumplir con nuestro compromiso, por nuestra obligación, que estamos dispuestos a todo por cumplir con nuestras obligaciones, nuestros compromisos, que nada ni nadie es capaz de doblegar nuestra convicción. Y quiero que me acompañen por favor a Isaías 46, 9 al 10. Isaías 46, 9 al 10. Que nada ni nadie es capaz de doblegar nuestra convicción. Isaías 46, 9 al 10. Dice, acuérdese de las cosas pasadas. ¿Qué nos dice la palabra? Que nos acordemos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde ¿dónde? Desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo mi consejo permanecerá. Y hará todo lo que quiero. Y hará todo lo que quiero. Entonces, Dios es el único que Él anuncia lo que. Anúncialo por venir. Anúncialo por venir. Él es el único, ¿sí? Que desde hace muchos años Él ya había anunciado esto que nosotros estamos viviendo, ¿cierto? Jesús lo había ya dicho. Y el plan de Dios es que nosotros entendamos aquellas cosas que van a venir. El plan de Dios es que entendamos ¿qué? Aquellas cosas que van a venir. Él ya nos dejó todas las indicaciones escritas de las cosas que sucederán más adelante. No es algo que nosotros nos estemos preguntando ¿qué va a suceder, Señor? No, usted puede leer Primera de Corintios 15, Mateo 24, Primera de Tesalonicenses 4. Todos hablan acerca de cosas que van a ¿qué? A suceder, ¿cierto? Entonces dice que necesitamos ser entendidos, ¿cierto? Y usted y yo tenemos un deber. Primero, un llamado general, que es evangelizar. Todos necesitamos evangelizar. Todos necesitamos dar testimonio de Jesús. Usted puede decir, pero yo no sé mucho de la palabra, pero su testimonio y las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida, usted las puede dar a otros. ¿Cuántos han recibido grandes cosas de Dios? Hemos recibido grandes cosas, no poquitas, grandes cosas. Si usted dice, pero yo no sé, no, la salvación es ya una gran cosa, ¿cierto? Era imposible que usted fuera salvo, pero Dios lo hizo posible por medio de Jesús. O sea, grandes cosas ha hecho el Señor para nuestras vidas. Pero también Él quiere que entendamos el llamado específico. Él tiene un llamado para cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo podemos conocer? Cuando le buscamos a Él personalmente. Solamente por medio de la revelación, de conocerle a Él, usted va a entender el llamado que Dios tiene para su vida.
Y ¿sabe qué? Mucha gente se va, puede ser al cielo, pero sin entender a qué Dios lo llamó a hacer. Solo entendió el llamado general, tal vez, el de ir a evangelizar, tal vez, no todos. Pero muchos se van al cielo y no entendieron el llamado específico que Dios tenía para sus vidas. Porque solamente el llamado específico se conoce cuando hay intimidad, cuando hay una búsqueda en su palabra, en oración. Pero también debemos entender que para poder alcanzar ese llamado específico y hacer ese llamado general, vamos a enfrentar algunos peligros, ¿sí? Vamos a enfrentar algunas situaciones opuestas. Pero nuestro deber es superior al peligro. ¿Nuestro qué? Deber. ¿Cuál es nuestro deber? Conocer el llamado general, que es evangelizar, y el conocer el llamado específico, que es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero nuestro deber es ¿qué? Superior al peligro. Y sin sacrificio no hay recompensa. O sea que ¿va a haber oposición para cumplir el llamado de Dios a nuestras vidas? ¿O todo va a ser color de rosa? ¿O todo desde que usted recibió a Jesús, todo va a fluir súper bien? No, va a haber oposición. Jesús tuvo oposición, Pablo tuvo oposición, Pedro tuvo oposición. Nosotros también vamos a tener oposición por hacer la palabra de Dios. Primera de Corintios 19, 24 al 27. Primera de Corintios 19, 24 al 27. Primera de Corintios 19, 24 al 27. 19:24. Primera de Corintios 19:24. ¿No? ¿No tiene? Entonces, esta la copié mal. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Segunda de Corintios. A ver. O alguien que googlee rapidito. Dice, corren en el estadio. Googlee esa palabra. Ah, es 9, 24 al 27. Se me fue un 1. Primera de Corintios 9, 24. ¿Hasta qué hay? ¿Hasta el 15? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea que tenemos una carrera delante de nosotros, ¿cierto? Pero Él nos está asegurando que vamos a obtener ¿qué? Un galardón, un premio, ¿cierto? Y Él dice que corramos de tal manera que lo obtengamos. O sea que no es que aquí estamos compitiendo entre nosotros, pero sí está diciendo que usted debe tener la misma actitud de un atleta. Cuando un atleta va a una competencia, ¿cuál será su actitud? A ver si gano. O no, ¿él qué? Él va con todo, ¿cierto? Él va con todo para vencer. Él le va a meter todas sus fuerzas, todo lo que él entrenó lo va a meter. Y él dice, tengamos esa misma actitud. Coloque su mirada en el galardón. Y que esta carrera que usted está corriendo, métale todo. O sea, no como que se guarde algo para después. Dice, por si no sirve esto del evangelio, entonces yo me guardo algo para después. No. Esto es la verdad. Esto es lo que nosotros creemos. La pastora decía un versículo, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Esto es lo que somos, esto es lo que olemos, esto es lo que vivimos, esto es lo que respiramos, esto es lo que hablamos. Este es el evangelio. Amén. Y esto es lo que nosotros somos. Si eso no es para nosotros, entonces necesitamos revisar qué es realmente lo que es importante para nosotros. Tenemos una carrera y necesitamos que asegurarnos ese galardón, ¿sí? Correr con toda. Pero esa recompensa, así como un atleta para ganar el premio, requiere ¿qué? Sacrificio, ¿cierto? Y hablábamos de entrenamiento hace 8 días, ¿cierto? De un entrenamiento que lo saca de su zona de confort, que lo lleva a los límites de su propia habilidad para extenderse a la habilidad de él. Versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Fíjese cómo Pablo usa un ejemplo natural para explicarnos que eso no es solamente en la vida cristiana, sino naturalmente alguien para conseguir algo se tiene que abstener. Si a usted a todo le dice sí, usted no va a tener sus prioridades en orden, ¿sí?
Usted tiene que decir no para hacer la voluntad de Dios a algunas cosas. Usted no puede decir todo sí porque usted no va a hacer la voluntad de Dios. Todo aquel que lucha de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona que corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, no sin propósito, no sin intención. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que ¿qué hago? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea que Pablo decía que uno de los obstáculos que a nosotros no nos permite correr la carrera, ¿cierto? Correctamente es que mi propio cuerpo, o sea, mi propia carne, mis propios deseos, mis propios pensamientos. Dice, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Muy bien. Ahora, mire lo que dice Pablo al final de su ministerio, ya cuando él terminó, ya al final de sus días, 2 Timoteo 4, 7 al 8. 2 Timoteo 4, 7 al 8. A ver si sigamos. Sí, esta vez sí. ¿Qué dice Pablo al final de sus días y ministerio? ¿He peleado qué? O sea que hay una batalla que hay que pelear. Sí, todos tenemos que pelear esa batalla. ¿Sí? He acabado la carrera. O sea que todos tenemos delante de nosotros una carrera que correr. ¿Cierto? Una batalla que es buena, pero hay que ¿qué? Usted tiene que pelearla. Dice, he peleado. Hay una batalla que es buena, pero tiene que ¿qué? Porque sea buena no significa que ya simplemente por automático la ganó. ¿Cierto? O sea que usted tiene que ¿qué? Pelearla. ¿Sí? Porque sea buena no significa que ya la ganó. Tiene que pelearla. ¿Cuándo es buena? Cuando el Señor ya vio hacia adelante y dijo, usted ya tiene la victoria. La victoria, el victorioso vive en usted y usted vence también. Siguiente, he acabado la carrera. ¿Qué tiene que hacer con la carrera? Usted tiene que acabarla, no se puede quedar a mitad. Y tercero, he guardado la fe. He guardado la fe. Necesitamos guardar la fe. ¿Por qué dirá Pablo eso, que he guardado la fe al final de sus días? 3 cosas que dijo importantes. He peleado la buena batalla. ¿Qué más? He acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Por qué será? Porque las circunstancias de la vida van a tratar de hablarle en contra de lo que usted ha creído. ¿Sí? Por eso él dijo, he guardado la fe. Ahora, ¿para qué hizo todo esto? ¿Con qué finalidad realizó estos sacrificios? Pelear la batalla, acabar la carrera, guardar su fe. Versículo 8. Versículo 8. Por lo demás me está guardada ¿qué? La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a quienes, a todos los que amamos. ¿Cuántos aman la venida de Jesús? Amén, ¿cierto? O sea que, ¿dónde debe estar nuestra mirada puesta? En el galardón, ¿cierto? No solamente en esta vida, tendríamos la vista muy corta si solamente se trata de esta vida. Gloria a Dios por las necesidades suplidas en esta vida, pero nuestra mirada está puesta ¿qué? En las cosas de arriba. Señor, tú tienes un galardón para mí y yo necesito estar mirando ese galardón. Recompensa viene, dígale al de lado, recompensa viene. Y en ocasiones pensamos que el ser cristiano no es como, hace referencia a no tener problemas o una vida color de rosa, yo les decía, pero la palabra no habla eso. Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo, ¿qué va a pasar? Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Me gusta eso que dice Jesús. ¿Qué vamos a tener en él? En Jesús. Dice, confiad, paz, ¿cierto? Yo puedo tener confianza. ¿Qué tendremos en el mundo? ¿Qué él dijo que iba a haber en el mundo? Aflicción. Sin embargo, en él vamos a tener ¿qué? Paz. O sea que él no habla de ausencia de problemas por estar en Cristo, pero sí que él habla de paz en medio de los problemas por estar en Cristo. Él habla de paz, ¿cierto? Él habla de paz en medio de los problemas por estar en Cristo. Yo de usted copiaba esto. Él no habla de ausencia de problemas por estar en Cristo. O sea, él no hace esa promesa a nuestras vidas. No. Él no dice que vamos a tener aflicción. El mundo es un mundo caído y estamos en un mundo caído. ¿Qué dice que vamos a tener aflicción. Pero ¿qué nos promete él?
paz en medio de los problemas porque estamos ¿en quién? En Cristo, ¿cierto? Y no solamente posicionalmente, sino nosotros necesitamos estar considerando la palabra de Dios. Ese ejercicio que hemos estado haciendo, hablando la palabra, pero la pastora nos está animando, no solamente es hablarla, sino también ¿qué? Meditarla, ¿cierto? Como sacarle el jugo. ¿Qué más está? Búsquela en diferentes versiones. Una cosa interesante es busque el versículo en diferentes versiones, porque le trae más luz y claridad. Entonces, no vivimos una vida con ausencia de problemas, vivimos una vida con la presencia de Dios en medio de los problemas. Gloria a Dios. Primera de Corintios 16:13. Primera de Corintios 16:13. 13, sí señora. Primera de Corintios 16:13. Dice, velad, o sea, estén atentos, estén firmes en la fe. Portaos ¿qué? Varonilmente, o sea, valientes y esfuércense. O sea que el cristianismo no es para gallinas. No, el mensaje que nosotros estamos hablando no es popular. Nosotros hablamos al mundo eso que estamos diciendo y no, lárguese, no me siga hablando, ¿cierto? El cristianismo es ¿para qué? Para valientes. Dígale al de al lado, el cristianismo no es para gallinas. Amén. Es para valientes. Y dígale, póngase frente al cañón. Santiago 1 del 2 al 4. ¿Usted se imagina poniéndose frente al cañón? Entonces, Santiago 1, 2 al 4. Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Imagínense qué es lo que debe haber en nosotros cuando pasemos por pruebas. ¿Por qué será? Usted dice, si es loco, ¿no? O sea, ¿cómo así que Santiago dice que cuando estemos en pruebas, dice que, oiga, que nos pongamos gozosos? ¿Sabe por qué? Porque la prueba nos lleva a crecer. Sin pruebas el cristiano no crece. Si todo es en un ambiente ahí, no vamos a crecer. No vamos a crecer. Las pruebas, no nos gusta escuchar eso, pero pasó porque dice eso, pero realmente las pruebas nos llevan ¿a qué? A crecer. Versículo 3 dice, sabiendo que la prueba produce en nosotros ¿qué? Paciencia. Y paciencia, como lo hemos estado viendo últimamente, como algo que de constancia, de permanecer, de perseverar, de estar de manera continua haciendo lo mismo, que es que meditando una palabra, hablando la palabra, o sea, allí no nos movemos. O sea que el permanecer en medio de la prueba nos lleva ¿a qué? A crecer. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. O sea que si permanecemos a pesar de todas las circunstancias en contra, nos va a llevar ¿a qué? A madurez. O sea, sí, la constancia me lleva a madurar, a que ya no voy a ser movido por cosas que antes era movido, sino que ya voy a poder permanecer firme. Amén. ¿Sí se pueden ver así? ¿Sí se pueden ustedes ver así? O sea, cosas que a ustedes lo mueven mucho, situaciones a veces pendejadas, ¿cierto? Y como que, se atribula demasiado o mucho temor o algunas cosas, pero el participar de esto lo lleva ¿a qué? A estar firme, maduro, sin que les falte cosa alguna. La Nueva Traducción Viviente dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. O sea que cuando estamos en pruebas, nuestra constancia, nuestra firmeza, ¿cierto? Tiene una oportunidad ¿para qué? Perdón, para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, maduros, completos, sin que les falte nada. Entonces, crecimiento viene por medio de ¿qué? Por medio de las pruebas, ¿cierto? Por medio de las pruebas. Si no hay problemas, no hay crecimiento. Si no hay ¿qué? Problemas, no hay crecimiento. Obviamente, usted tiene que en medio de la prueba tomar la perspectiva que Dios le está diciendo, ¿cierto? Porque si no diríamos, los que se la pasan en la calle, debajo de los puentes, esos son los más que han crecido, porque la pasan todos los días en prueba. Pero no es así. Es que usted en medio de la prueba tome la perspectiva de Dios, ¿sí? Considere lo que Dios dice en medio de la prueba. Es eso es lo que hace la diferencia. Entonces la prueba en sí sola no,
es que usted empiece a considerar la prueba desde la perspectiva de Dios. Por eso Él dice, pide sabiduría, para que usted mire la prueba desde la perspectiva de Dios. Las pruebas de la vida son los soldados son entrenados ¿para qué? Para la batalla, ¿cierto? Los soldados son ¿qué? Entrenados. ¿Nosotros dónde estamos siendo entrenados? Aquí, ¿cierto? En la iglesia, ¿cierto? O sea, cuando le estamos diciendo, hay que ir a la oración, hay que meterle a la oración, hay que estar hablando la palabra, hay que estar meditándola, hay de continuo estar colocándola delante de sus ojos. Eso es el entrenamiento, ¿cierto? Pero las pruebas de la vida ya son nuestra batalla. Cuando usted ya está en la prueba, esa sí es ¿qué? Su batalla. Y si usted no se ha entrenado, ¿usted qué va a pasar en la batalla? Sale corriendo. Usted ya, ¿qué versículo va a decir? Porque no entrenó en el versículo, no lo meditó. Usted no sabe, ¿y qué es meditar en medio ya de la prueba? ¿Y qué es meditar? Cuando se le dijo en el entrenar, tiene que meditar, tiene que confesar. ¿Y qué versículos confieso? No entrenó. Cuando alguien dice eso, no has entrenado, no has entrenado. Necesitamos entrenar para que el momento cuando venga la prueba, yo pueda ¿qué? Yo ya sé, yo ya estoy entrenadito. Yo ya sé qué confesar, yo ya sé qué versículos necesito estar meditando. Amén. O sea que realmente, ¿dónde viene a ser la batalla principalmente? ¿Cuál es el campo de batalla? No, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Usted va a ser bombardeado en sus pensamientos, ¿sí? Y si usted no resiste, usted va a ser derrotado acá y después da lugar a más cosas. O sea, donde usted necesita resistir, ¿es dónde? En su manera de pensar. Por eso necesitamos renovar nuestra mente. Y la única manera de renovar la mente es ¿con qué? Con el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. O sea que el tiempo para entrenar, ¿cuándo es? Ahora. ¿Qué hace aplazando? ¿Qué hace poniéndose bravo allá con el pastor y la pastora? ¿Pero qué tanta vaina? Y cuando esté en la prueba, pastor, ¿qué versículo? ¿Qué pastora? ¿Qué necesito meditar? Y se puso bravo cuando le tocaba disciplina, cuando le tocaba entrenar. ¿Sí entiende cómo es la cosa? Amén, amén. 3 cosas que implican estar frente al cañón. Primero, necesitamos mantenernos firmes en nuestra posición. Usted y yo necesitamos ¿qué? Mantenernos firmes en nuestra posición. ¿Y qué es mantenerse firme? Que no se mueve, que no vacila, que es constante, que no se deja dominar ni abatir. O sea, eso me suena a eso, esa paciencia, ¿no? Mantenerse ¿qué? Firme, que no se mueve ni vacila, es constante, no se deja dominar ni abatir. Entonces, lo primero que necesitamos reconocer es que nuestra posición cambió, ¿sí? ¿En qué momento cambió? Al recibir a Jesús como Señor y Salvador. O sea, su posición ya no es como alguien que trata de obtener cosas de Dios. No, usted es hijo de Dios. O sea, Dios le ha dado una posición cuando usted recibió a Jesús como Señor y Salvador. Y miremos cómo era nuestra posición antes de recibir. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3. Y dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos así. Versículo 2, en los cuales andábamos en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo. O sea que este mundo tiene una ¿qué? Una corriente, ¿cierto? Una forma de hacer las cosas. Que es conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. O sea que este mundo que usted tanto le agrada y que tanto como que desea, está operado ¿por quién? Por Satanás, ¿cierto? Ese es el Satanás. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, porque allá estábamos toditos metidos. ¿Y cómo era la cosa? ¿Cómo él influenciaba en nosotros? ¿Cuál era la manera como él podía afectarnos? Dice, porque vivíamos ¿qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo ¿qué más? La voluntad de la carne. ¿Y los pensamientos de qué más? ¿Del espíritu? De la carne. O sea que la carne nos influenciaba a través de ¿qué? No, de los deseos, muy bien. De la voluntad, ¿cierto? Y pensamientos.
Y la carne piensa en qué? En sí mismo, está ensimismada, ¿cierto? La carne no le interesa a otro, solo la carne quiere satisfacer sus propios deseos, ¿cierto? O sea, ella vive ¿por qué? Por deseos, una voluntad y unos pensamientos. O sea que éramos por naturaleza, porque vivíamos conforme a la carne, hijos de ira, lo mismo que los demás. Deseos, voluntad y pensamientos. O sea que estos tres versículos que estamos viendo era mi condición sin Cristo, ¿cierto? Y nuestra tendencia era ¿qué? Seguir al mundo, ¿cierto? Al príncipe de potestad del aire. Ese era mi deseo, mi tendencia. Ahora, yo quiero mostrarle dos ejemplos de la corriente de este mundo en la Biblia, que nos aclara un poco más el panorama. Y vamos a ver cómo eran los días de Noé y los de Lot. Lucas 17, 26 al 30. Lucas 17, 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, o sea, en estos tiempos. Como comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea, ¿qué vino? Juicio. ¿Cierto? ¿Ellos estaban qué? ¿Haciendo los planes de Dios? No, ellos estaban haciendo sus propios planes ajenos a Dios. O sea, no creían en Dios. Sí, siguiente. Así mismo como sucedió en los días, ahora, ¿ya vimos los de qué? Ahora vamos a ver los de Lot. Así como sucedía en los días de Lot, que comían y bebían, ¿se acuerdan? Lo mismo que dijo en el anterior, pero aquí ya no hablan que se casaban y se daban en casamiento, sino que compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Está hablando de qué? Así como el diluvio fue ¿qué? Juicio. Aquí está hablando también de ¿qué? De juicio. ¿Y sabe cuál es el juicio que viene ahorita sobre la tierra? ¿Cómo se llama? Sí, pero ¿cómo se llama? La gran tribulación. O sea que antes de un juicio, mire cómo está la humanidad. Igual, ¿cierto? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento y estos comían, bebían, ¿qué más? Vendían, compraban, todos en sus propios planes, ¿sí? Y dice, como fue así, también será en este tiempo. O sea, Jesús ya lo estaba advirtiendo. Porque ¿qué decía el mundo? No, ya con la evolución y toda esta tecnología, el mundo va a un mejor nivel. Y Jesús dijo, no va, no, esto se pone peor. Y es lo que estamos viendo, ¿cierto? O sea, el mensaje de Jesús era contrario a lo que estaban diciendo en esa época. Jesús nos está advirtiendo que para su segunda venida el clima mundial será como en los días de Noé y Lot. ¿El versículo 30 lo leímos? No, el 30. Dice, así será el día en que el Hijo del Hombre, ¿qué? Se manifieste. Así será. O sea, su venida se va a encontrar el mundo en ese mismo movimiento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo eran los días de Noé y Lot? Tres cositas que podemos destacar. No estaban conscientes de que juicios se acercaban. Ellos no estaban conscientes de que ¿qué? De que juicio se acercaba. Yo tengo unos 3 versículos muy buenos. Miremos uno. Génesis 19, 12 al 14. Génesis 19, 12 al 14 en la NBI. Dice, y dijeron los varones a Lot, no, ¿sí? NBI. Luego le advirtieron a Lot, ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad tus yernos, hijos, hijas y a todos los que te pertenecen, hasta el 14. Porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. Versículo 14. Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirlas. Pero ellos creían que Lot estaba ¿qué? Bromeando con ellos. O sea que Dios envió 2 ángeles. Bueno, enviaron 2 ángeles allí. ¿Para qué? Para sacar a Lot y su familia de la ciudad. Pero Lot trató de salvar a los yernos y los yernos simplemente dijeron, nos está ¿qué? Bromeando. Esto que está diciendo
es puro cuento, ¿cierto? Y miremos el 11:7, Hebreos 11:7, en la NBI también. O sea que el mundo no es consciente de que va a venir ¿qué? Juicio, va a venir juicio, va a venir juicio. Hebreos 11:7, por la fe Noé, advertido sobre las cosas que aún no se veían, o sea, el mundo no ve estas cosas, ¿cierto? Con temor reverente, ¿qué debe haber en nosotros? Un temor reverente. El temor reverente nos lleva a estar como alertas, pero también a hacer lo que tenemos que estar haciendo. Noé tenía que hacer ¿qué? El arca. ¿Y nosotros qué tenemos que estar haciendo? Pregoneros de justicia, predicar al mundo que Jesús viene pronto. Temor reverente. Construyó un arca para salvar a su familia y por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de justicia que viene por la fe. Muy bien. Y la siguiente es segunda de Pedro 5 en la NBI también. Segunda de Pedro 5. Dice, tampoco perdonó al mundo antiguo. ¿Cuál es el mundo antiguo? Pues en el tiempo de Noé, cuando mandó ¿qué? Un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas. ¿Cuáles fueron los 8 que protegió? A Noé, a la esposa, a sus 3 hijos y las yernas. Sí, nueras, yernas no, las nueras. Aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de ¿qué? De justicia. O sea, ¿qué podemos resaltar de este versículo? Que hubo ¿qué? Juicio, sí, pero hubo juicio sobre la tierra, ¿cierto? Hubo juicio, solamente que se salvaron ellos 8. Muy bien, ¿qué más podemos encontrar? Vivían ensimismados. La primera era, no estaban conscientes de que un juicio se acercaba. La segunda es, ellos vivían ensimismados pensando solo en sus necesidades. Y eso lo encontramos en 2 de Timoteo 3, 1 al 9. 2 de Timoteo 3, 1 al 9. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos tiempos vendrán tiempos ¿qué? Difíciles. ¿Cómo serán los tiempos? Difíciles. Mire cómo es. La gente estará llena de ¿qué? De egoísmo, avaricia, o sea, orgullosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá del poder de la piedad. Con esa gente ¿qué? Con esa gente ni te metas. Bueno, hasta ahí está bien. O sea, mire cómo es el carácter en los últimos tiempos de los hombres. Hedonismo, creo que le llaman a eso. O sea, amantes del placer, ¿cierto? Ensimismados en sí mismos. Y eso es real, ¿cierto? Lo crea o no, esa es la verdad de la palabra de Dios. Y tercero, habrá violencia y maldad a niveles intolerables e inmoralidad sexual. Habrá violencia y maldad a niveles intolerables e inmoralidad sexual. Y aquí tengo 2 versículos, Génesis 6, 5 y el versículo 11. En la NBI también, los dos. Génesis 6, 5 y el 11. Génesis 6, 5 y el 11. Habrá violencia y maldad a niveles intolerables e inmoralidad sexual. Génesis 6, 5 y el versículo 11. Mire lo que dice, Génesis 6, 5 dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre ¿a qué? Hacia el mal. O sea, ¿esa es la NBI? Sí, hacia el mal. Y el 11, pero Dios vio que la tierra estaba como corrompida y llena de violencia. O sea, antes de ese juicio del diluvio, ¿cómo estaba la tierra? Corrompida y llena de ¿qué? De violencia. O sea que ¿se va a poner mejor el mundo? No, mucha más violencia, mucho más ¿qué? Mucha más corrupción. Y uno ve, la mayoría de eso está en las grandes ciudades, ¿cierto? Las grandes ciudades se ven muy bonitas, uno ve fotos, por ejemplo, de París, pero ya ve un poquito más adentro y hay cosas terribles que están pasando. Ya no es tan bonita, ¿cierto?
Ya no es tan bonita París. Entonces hay mucha ¿qué? Corrupción, violencia, hay mucha tendencia hacia el mal. Y Génesis 19, 5 al 10. Esta es la historia de Lot. Estamos hablando de los dos antes del juicio. Génesis 19, 5 al 10. Dice, llamaron a Lot y le dijeron, ¿quién eran? No, ahí los llamaron, era la gente que vivía en Sodoma, los del pueblo. Y le dijeron, los habitantes, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, ¿queremos qué? ¿Qué es eso, acostarnos? No, querían dormir con ellos, no, querían tener sexo con ellos, ¿cierto? Entonces, o sea, mucho qué, con los ángeles, exacto. O sea, ¿qué podemos encontrar? Homosexualidad, ¿cierto? Pero también un deseo descontrolado en la sexualidad, en el sexo. ¿Eso se llama qué? Lujuria, perversión, lujuria, exacto. Y mire lo que sigue diciendo la palabra. Lot salió a la puerta y cerrando detrás de sí, les dijo, por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Mire lo que sigue diciendo el cabezón de Lot. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ella lo que les plazca, pero estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. O sea, él tampoco honraba a su familia, ¿cierto? Quítate de ahí, le contestaron y añadieron, este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Pero los 2 hombres extendieron los brazos y metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Tremendo, ¿no? O sea que ¿cómo está el mundo? Y esa es la radiografía que está diciendo Efesios 2, que vivíamos antes las 3 cositas. ¿Cómo era mi hermana Marley? De la carne. ¿Pensamientos de qué? De nuestra. O sea, ¿la carne tiene algo bonito? La carne es una porquería, ¿cierto? Y la carne es terrible. Y a veces le damos lugar a nuestra carne. ¿Sí? Le damos lugar a nuestra carne. Y usted diría, uy, pero ¿cómo llegaron a eso? ¿Ves que usted no llega de eso de un paso a otro? Un paso a la vez, uno y otro y otro y otro y otro, hasta cuando se encuentra es que metido en esas cosas. O sea que, y eso no es solamente de ellos, nosotros tenemos que cuidarnos también. Amén, porque cualquiera podría llegar a eso, no vaya a pensar. Ahora la pregunta, bueno, todo eso, y en eso estábamos nosotros también metidos, todos metidos. Pero, ¿cuál es mi posición ahora en Cristo? Porque estamos hablando de nuestra posición. Sigamos ahí en Efesios 2, 4 al 7. 2, 4 al 7. O sea que nosotros estábamos en la mala, ¿cierto? Íbamos rumbo a una perversión terrible. Pero mire lo que dice el Señor. Pero Dios, ¿qué es qué? Rico. Gloria a Dios, gracias por su misericordia, amén. En serio, gracias por su. A veces uno dice, no, yo era buena gente antes de Cristo. No, si no fuera por su misericordia estaríamos pervertidos. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor por nosotros. Sí, ¿qué hizo? Nos dio vida con Cristo. Entonces, nos amó, ¿cierto? Su amor fue expresado a través de ¿quién? De Jesús, y nos dio ¿qué? Vida espiritual. Nos dio la misma vida de Jesús, la misma vida de Dios fue impartida en nosotros. O sea, por eso es que usted y yo podemos tener una relación con Él. No podríamos tener comunión si no tuviéramos el mismo tipo de vida, pero ahora tenemos el mismo tipo de vida con Dios. Y sigue diciendo, ¿qué más? Dice, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados, ¿cierto? Por gracia nosotros somos salvos, versículo 6. Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó. Fuimos resucitados y nos hizo ¿qué? Sentar en lugar, con Él en las regiones celestiales. Aleluya. Nos dio comunión, nos dio su vida, nos resucitó de esa anterior manera de vivir, nos cambió de posición. Ahora nuestra posición es en Cristo. Y Él nos hizo sentar en lugares celestiales. O sea que no solamente nos cambió, sino que nos dio autoridad sobre esa antigua manera de vivir. Usted tiene autoridad sobre esa antigua manera de vivir, sobre su propia carne, sobre su propio deseo, sobre esa tendencia a hacer lo incorrecto. Él le dio ¿qué? Autoridad, ¿cierto? O sea que ahorita pecamos es porque queremos, no porque antes sí éramos esclavos al pecado. Antes no teníamos ni voz ni voto, pero ahora Él nos dio ¿qué? Autoridad. Así que si pecamos es ¿por qué? Porque se nos da la gana, ¿cierto? Desconociendo todo lo que Jesús hizo. Nuestra posición ahora es que en lugares celestiales con Cristo. Él nos hizo sentar, Él nos dio autoridad.
y Él nos hizo sentar con Cristo. Ahora, ¿para qué? Versículo 7. Para mostrar en los tiempos venideros que están por venir que la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. O sea que cuando usted y yo reconocemos nuestra posición y vivimos en esa posición, diga al de al lado, usted es una vitrina perfecta para mostrar la gracia y la bondad de Dios. O sea que en la posición que nosotros estábamos antes, ninguno puede salir de ahí. Éramos ¿qué? Desgraciados, ¿cierto? Todos estábamos pervertidos, todos estábamos en corrupción. Pero aquí no está en quedarnos allí, es reconocer, gracias Señor porque tú has sido rico en misericordia, tú nos posicionaste correctamente y ahora tenemos autoridad sobre nuestra carne y podemos vivir una vida de victoria que muestra la gracia y la bondad de Dios en nuestras vidas. Dígale de lado, manténgase firme en su posición. Entonces, sea consciente de que juicio viene sobre la tierra, ¿cierto? Fue la primera que vimos. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para servir a Dios y a los demás, no para nosotros mismos. Y haga bien todo el tiempo. ¿Cuál es el bien? Predique las buenas nuevas. Muy bien. Entonces, ¿cuántos hemos aprendido hoy? Amén. Aleluya. Pongámonos de pie y vamos a darle al Señor gracias por esta palabra. Es un gusto que nos hayas acompañado hoy. Y creemos que el mensaje que acabas de escuchar Produce grandes resultados en tu vida. si es tu primera vez en contacto con Dios Quiero decirte que Él te ha estado esperando con los brazos abiertos todo este tiempo. y quiere que pases de ser su creación a ser su hijo. Si te estás preguntando, ¿Cómo? te cuento que es muy sencillo. Necesitamos reconocer que somos pecadores, Tanto en pensamientos palabras, y acciones. y esto nos ha alejado de Dios y de su reino. Pero al creer que Jesús murió, Y pagó el precio por nuestros pecados. llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice que a los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mi invitación hoy es que recibas este precioso regalo. Es Jesús. Por eso te invito a que digas después de mí: Señor Jesús, hoy confieso que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que fuiste resucitado de los muertos. me arrepiento por vivir una vida apartado de ti, engañado por el pecado. Gracias porque hoy soy libre y soy parte de la familia de Dios. Gracias por amarme y hacerme una nueva persona. Amén. Si lo hiciste creyendo, Ahora eres un hijo de Dios. Si deseas que nos contactemos contigo, Escríbenos por favor al número de WhatsApp. 320-309-0924. ¡Pa' mi fe! ¡Juntos es mejor!